En el video anterior ya hicimos una introducción, así que ahora comenzaremos de inmediato. El siguiente relato lo simplificamos ya que puede resultar un poco confuso, debido a que tiene casamientos entre primos, adopción de sobrinos y nietos como hijos, etc. El emperador Augusto, quien anteriormente fue conocido como Octavio, se casó en terceras nupcias con Livia Drusila. Ella venía de divorciarse de Tiberio Claudio Nerón, con quien tuvo dos hijos, el mayor llamado Tiberio y el segundo llamado Druso. Por su parte, Octavio tuvo solo una hija de su segundo matrimonio, la cual fue llamada Julia, también conocida como Julia la Mayor. Octavio y Livia jamás tuvieron hijos. Los hijos de Livia, Tiberio y Druso, continuaron viviendo con su padre biológico. Sin embargo, cuando éste murió en el año 33 a.C., los niños se fueron a vivir con su madre y Octavio. En el 27 a.C., Octavio recibió el título de Augusto por el Senado romano. Fue ahí cuando Octavio comenzó a ser conocido como Augusto. Este acontecimiento indirectamente marca el comienzo de su reinado como emperador. Por lo tanto, Livia ahora era emperatriz de Roma y fue honrada con estatuas y exhibiciones públicas. Todo pareció ir bien por un tiempo, hasta que llegó el momento en que Augusto debió elegir un sucesor. Para esto, optó por dejar de lado a sus hijos adoptivos, es decir, que los hijos de Livia perdían toda opción de subir al trono. Augusto decidió favorecer a sus descendientes biológicos, por lo que favoreció al esposo de Julia, el cual se llamaba Marco Claudio. Pero no nos encariñemos mucho con este personaje, porque al poco tiempo, este enfermó y murió. Y en este punto es donde comenzaron a correr rumores de que Livia había tenido algo que ver con la muerte de Marco Claudio. 2 años después de enviudar, Julia volvió a casarse, esta vez con Marcus Vipsanius Agripa, más conocido como Agripa. Este fue un amigo íntimo del emperador y su mano derecha, y también fue una opción popular para ser el heredero de Augusto. Del matrimonio de Julia y Agripa nacieron 3 hijos: Cayo César, Lucio César y Agripa Póstumo, así como 2 hijas, Julia la joven y Agripina la mayor. Cayo nació en el año 20 a.C. y Lucio 3 años después. Cuando nació Lucio, los 2 hermanos fueron adoptados por Augusto, es decir, fueron adoptados por su abuelo, y se convirtieron en coherederos del trono. Desafortunadamente, Cayo y Lucio murieron a una edad muy temprana. El primero en el año 4 después de Cristo y el segundo en el 2 después de Cristo. Dio registra que Cayo murió en Limira, actual Turquía, mientras viajaba de regreso desde Armenia después de enfermarse a causa de una herida. Por su parte, Lucio murió de una enfermedad repentina mientras estaba en Massila, actual Francia. Una vez más se sospechó que Livia participó en la muerte de los herederos al trono. En cuanto al menor de los 3 hermanos varones, Agripa Póstumo, años más adelante fue desterrado y ejecutado, y obviamente se sospechó de que esto fue un complot de Livia. Cuando el sucesor elegido por Augusto, Cayo César, murió en el año 4, consideró brevemente a Germánico como su heredero. ¿Quién era Germánico? Bien, Germánico era hijo de Druso, el segundo hijo de Livia. Sin embargo, Livia le convenció para que eligiera a Tiberio, su hijastro mayor, nacido del matrimonio de Livia con Tiberio Claudio Nerón. Como parte de los acuerdos de sucesión, Augusto adoptó a Tiberio el 26 de junio del año 4. Augusto lo adoptó con la condición de que Tiberio adoptara a su sobrino Germánico, lo que le convertiría en su próximo sucesor. Pero, para sorpresa de nadie,
Germánico también murió en circunstancias que hicieron sospechar que Livia lo había envenenado. Por su parte, Augusto también temía ser envenenado, por lo que solo comía higos que cosechaba de una higuera en su palacio. Según el historiador Dio, un día Livia untó higos con veneno, provocando que Augusto enfermara y muriera. Al final, después de toda esta maraña de casamientos, nacimientos y envenenamientos, Livia consiguió su objetivo, que era que Tiberio, su hijo primogénito y preferido, se quedara con el trono de Roma. Ah, sí, y Marcus Vipsanius Agripa también murió en el año 12 a.C. por una rara enfermedad, pero nada apunta directamente a Livia Drusila como posible culpable de esto. Para nuestro siguiente relato, continuaremos en Roma. Según cuenta Tito Livio, en el año 331 a.C., una misteriosa plaga asolaba la ciudad de Roma. Una plaga con una particularidad bastante singular. Solo afectaba a varones ilustres, quienes fallecían uno tras otro con los mismos síntomas. Nadie encontraba la cura del misterioso mal, hasta que un día una esclava acudió a ver al edil curul Quinto Fabio Máximo, asegurándole que conocía el origen de las muertes y si le prometían protección, ella les revelaría todo lo que sabía. Cuando las autoridades le garantizaron su protección, la esclava les reveló que detrás de la ola de mortandad estaban las esposas de los hombres más prominentes de la sociedad, tanto de los que aún vivían como de los fallecidos. La esclava les dijo que las mujeres romanas se reunían a elaborar potentes venenos para luego suministrarlos a sus víctimas. Ante las dudas de sus confesores, ella afirmó que en aquel preciso momento las responsables estaban reunidas preparando sus pócimas y que si la acompañaban podrían encontrarlas infraganti, por lo que de inmediato se pusieron en marcha siguiendo a la esclava. Al llegar al lugar indicado, efectivamente encontraron a 20 mujeres preparando pócimas y ungüentos. Al ser consultadas, las acusadas respondieron que estaban preparando remedios para combatir la misteriosa plaga que estaba azotando a la aristocracia de la ciudad. Inmediatamente, las mujeres fueron conducidas al foro por los oficiales pertinentes. Dos de ellas, Cornelia y Sergia, pertenecían a familias patricias. Ellas argumentaron que solo estaban elaborando medicamentos saludables. Cuando la criada se confrontó con ellas, se les conminó a beber la pócima para así demostrar que la acusación era falsa. Todas ellas decidieron beber las pócimas, y tras hacerlo, luego de un momento, las acusadas fueron cayendo una por una víctimas de su propio veneno. En el acto, arrestaron a sus sirvientas, las cuales acusaron a muchas mujeres de los mismos hechos, siendo un total de 170 culpables. Hasta ese día, no había habido una acusación de envenenamiento investigada en Roma. El incidente se consideró una tragedia y se estimó que fue un acto más de locura colectiva que de maldad deliberada. El acontecimiento recién relatado es muy similar a algo que sucedió más adelante, en el año 1659, también en Roma. Esta ciudad nuevamente se vio abrumada por una ola de envenenamientos, siendo otra vez varones las principales víctimas, amantes o maridos de algunas damas de la alta sociedad. En vista de estos acontecimientos, el Papa Alejandro VII ordenó a la Inquisición comenzar a investigar. Estos siguieron las pistas de algunos comerciantes de brebajes. Al ver esto, una mujer se acercó a confesar que la ola de muertes se debía a que había una mujer que hacía cosméticos artesanales y que entre los productos que comercializaba vendía un veneno disfrazado de maná de San Nicolás de Bari. Este último era un aceite curativo que supuestamente goteaba milagrosamente de los huesos del santo y que no era raro encontrar en las casas de la época. La mujer acusada era nada más ni nada menos que Julia Tofana. Julia
pasó gran parte de su tiempo entre boticarios, estando presente cuando estos elaboraban sus fórmulas, a raíz de lo cual adquirió conocimiento preciso para desarrollar su propio veneno, el aqua tofana. Este veneno era insípido, inoloro y transparente, así que pasaba desapercibido. Su efecto podía ser regulado por quien lo administraba, permitiéndole calcular el momento de la muerte a una semana, un mes y hasta un año, y no dejaba trazos en el cuerpo de la víctima. Obviamente, este veneno fue bautizado como aqua tofana en honor a su creadora, Giulia Tofana, quien vendía este veneno a mujeres que querían deshacerse de sus maridos. Recordemos que en esos tiempos el casarse por amor era algo que solo existía en cuentos de hadas. La mayoría de los matrimonios eran arreglados por conveniencia y las mujeres eran obligadas a casarse, y en muchos casos a muy corta edad, por lo que se veían atrapadas en matrimonios infelices y sin ningún futuro. Las clientas de Giulia veían en el aqua tofana la llave que abriría la puerta de salida para escapar de esa triste vida, y de paso lograr la deseada independencia económica, ya que muchas heredarían las cuantiosas fortunas de sus difuntos esposos. Al ser acusada, nuestra protagonista escapó y buscó asilo, y logró esconderse en un monasterio de Palermo, lo que le dio derecho a refugio. El abad y el obispo se negaron a entregarla. Sin embargo, la indignación popular y la presión del virrey contra ella era tan grande que el monasterio fue sitiado, y finalmente la policía forzó la entrada de la iglesia y la sacó por la fuerza. Al ser interrogada, Giulia confesó que entre 1633 y 1651 su aqua tofana cobró la vida de 600 hombres, aunque este número jamás pudo corroborarse. Obligada a llevar botas de plomo durante su estancia en prisión, Giulia fue ejecutada en la horca en 1551. Pero esta historia no termina acá. Ya en 1791, una tarde, Mozart, ya enfermo y decaído, paseaba junto a su esposa por el Parque Prater. Estando sentados, Mozart comenzó a hablar de la muerte y afirmó que estaba escribiendo un requiem para sí mismo. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas del sensible hombre, y dijo: «Siento definitivamente que no estaré mucho más tiempo. Estoy seguro que he sido envenenado. No puedo librarme de esta idea». Producto de esta confesión, rápidamente corrió el rumor de que su enfermedad se debía a que había sido envenenado con aqua tofana. A pesar de que la ejecución de Giulia Tofana se había llevado a cabo casi un siglo y medio atrás, en Europa aún existía temor a este veneno. La receta del aqua tofana murió con Giulia. Se dice que muchos intentaron recrearla, pero no se sabe de alguien que lo haya logrado. El aqua tofana no perdía sus propiedades venenosas ni en alimentos fríos ni calientes. La receta nunca se reveló por completo, aunque se conocen todos o casi todos los ingredientes, pero no las dosis ni el procedimiento para hacerla. Se cree que el veneno se basaba en una solución acuosa de ácido arsénico, plomo y extracto de beladona. No podemos dejar de mencionar a Cleopatra. No vamos a entrar en grandes detalles, pero diremos que Cleopatra VII nació en Alejandría en el año 69 a.C. Su padre fue Ptolomeo XII y su madre Cleopatra VI, todos de la dinastía de los Lágidas o dinastía ptolomeica, la cual era de origen griego, con capital en Alejandría hasta que perdió su independencia y se transformó en una provincia romana. Pero bueno, ese es otro tema. Debemos mencionar que hay ciertas discrepancias en cuanto a su madre, ya que hay quienes dicen que la madre de Cleopatra fue una mujer egipcia de la alta sociedad. Cleopatra se ha transformado en sinónimo de belleza, aunque no es claro, se cree que el verdadero encanto de Cleopatra no era su belleza física, sino una excelente presentación personal, buenos modales y un gran intelecto. De hecho, se sabe que nuestra protagonista hablaba varios idiomas. Tras la pésima gestión de su padre, este fue destituido y su madre, Cleopatra VI, quedó como gobernante hasta que falleció. Inmediatamente, su hermana, Arsínoe, asumió como gobernante y se casó con el rey Arquelao,
quien ayudó a que Ptolomeo XII volviera al poder. Luego de la muerte de Ptolomeo XII, Cleopatra, con 18 años, subió al trono de Egipto en el 51 a.C. y con su hermano pequeño Ptolomeo XIII, de 12 años, como su esposo. En el 48 a.C., Ptolomeo expulsó a Cleopatra del reino. Como consecuencias de los conflictos dentro del Imperio Romano, Julio César llegó a Egipto persiguiendo a Pompeyo. Vale aclarar que este Pompeyo es el mismo que derrotó a Mitrídates, del cual hablamos en el video anterior. Este conflicto entre Julio César y Pompeyo se conoce como Guerra Alejandrina, donde se quemó la mítica biblioteca de Alejandría y también murieron Pompeyo y Ptolomeo XIII. Fue ahí donde Julio César conoció a Cleopatra y gracias a él nuestra protagonista volvió a ocupar el trono, pero esta vez junto a su otro hermano, Ptolomeo XIV. La reina y Julio César iniciaron una relación de la cual nació su hijo, el que fue llamado Cesarión. En el año 44 a.C., Julio César fue asesinado, y para reemplazarlo llegó el cónsul Marco Antonio, quien tenía conflictos con Octavio. Bien, este Octavio es el mismo del cual hablamos al comienzo de este video y que después fue conocido como Augusto. Octavio era hijo adoptivo de Julio César. Las diferencias entre Octavio y Marco Antonio desataron un nuevo conflicto bélico que llegó a su fin el 2 de septiembre del año 31 a.C. en la mítica batalla naval de Acio, la cual se llevó a cabo en el Golfo de Arta, actual Grecia. Ahí la flota de Marco Antonio y Cleopatra fue completamente aniquilada. Marco Antonio logró huir, pero al llegar a Egipto creyó que Cleopatra había muerto, por lo que se quitó la vida arrojándose sobre su propia espada. A pesar de esto, aún con vida, fue llevado ante su amante, muriendo en sus brazos. Por su parte, Cleopatra intentó seducir a Octavio para salvarse, pero no lo logró. Octavio decidió llevarla a Roma como botín de guerra, pero antes de que esto pasase, Cleopatra se quitó la vida mediante el rito egipcio de hacerse morder por una áspid, la cual es una víbora muy venenosa propia de Egipto. Octavio aprovechó estas circunstancias para terminar con la vida de Cesarión, llegando así el fin de la dinastía ptolomeica. La última voluntad de Cleopatra fue ser sepultada junto a Marco Antonio. Hasta el día de hoy no se han encontrado sus tumbas. Para nuestra última referencia, hablaremos un poquito de alguien a quien nombramos en nuestro video anterior. Me refiero a la célebre Catalina de Medici. Catalina nació el 13 de abril de 1519. Fue hija de Lorenzo II de Medici y de Magdalena de la Tour de Auvernia. Pero no nos encariñemos mucho con estos últimos, ya que Magdalena falleció 14 días después de dar a luz a Catalina y Lorenzo falleció pocos días después, presumiblemente de sífilis. Catalina pasó su infancia al cuidado de familiares, entre ellos su tío, el Papa Clemente VII. A los 14 años se casó con Enrique II de Francia, quien tenía la misma edad. A ella se le atribuye el llevar el uso de tenedores a la corte francesa, ya que le molestaba ver cómo en los banquetes los asistentes comían usando las manos. También llevó a Francia la moda de los perfumes. De hecho, Catalina llevó perfumistas italianos, los cuales se instalaron en Francia. Uno de estos perfumistas era Renato Bianco. Y aquí debemos hablar de la relación de Catalina con los venenos, ya que se decía que Renato era su cómplice. Catalina fue temida porque se rumoreaba que hacía misas negras, que usaba brujerías, encantamientos y obviamente venenos para eliminar a quienes se interponían en su camino. Entre sus víctimas se encontraría su futura consuegra, la reina de Navarra, Juana III de Albret, con quien tenía diferencias de carácter religioso. Se cuenta que Catalina le regaló un par de guantes de cuero impregnados con veneno. En un momento, la reina Juana, sin quitarse los guantes, untó un dedo con crema de queso para luego llevárselo a la boca, ingiriendo así el veneno. Hay otra versión
que dice que pocos días antes de la boda de sus hijos, Catalina invitó a la reina Juana para salir juntas a comprar algunas telas por París. Más tarde, ese mismo día, la reina Juana se enfermó repentinamente. Pocos días después, el 9 de junio de 1572, falleció. Se cuenta que Catalina habría impregnado con veneno las telas que la reina Juana tocó ese día. Podríamos seguir hablando de varios casos de envenenamientos que se le atribuyen a los Medici, pero por ahora hemos llegado al final de este video. Y como siempre, te invito a que te suscribas y actives la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Si te gustó esta retrografía, puedes dejarme un like, y si conoces algún dato extra o algún detalle que te gustaría compartir, te invito a que lo dejes en los comentarios. Por mi parte, es todo por hoy. Me despido, hasta la próxima.